Pedro Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a la cadena SER. El secretario general del PSOE imaginó alguna vez que íbamos a celebrar un 12 de octubre, un día de la fiesta nacional, en este clima de tensión política? No, yo creo que todos los españoles estamos sobrecogidos por lo que está ocurriendo. Es verdad que el pasado martes pues respiramos aliviados porque no se declaró unilateralmente la independencia, pero nos fuimos a la cama con esa sensación agridulce de que esto no está resuelto, de que corre el riesgo de empantanarse, de enquistarse y de que efectivamente hay que plantear dos respuestas, una en el corto y otra en el medio plazo. La del corto es requerir al presidente de la Generalitat que nos aclare exactamente qué ocurrió en el Parlamento de Cataluña y, en segundo lugar, en el medio plazo, abordar la cuestión de la reforma constitucional y de la actualización de nuestro modelo territorial. Sabemos que ha hablado con el presidente Rajoy. ¿Con Puigdemont ha hablado durante estos días? No hemos hablado directamente, pero sí hemos tenido comunicación a través de líderes del Partido de los Socialistas Catalanes. ¿Encuentra entre los independentistas gente proclive a parar esta tensión, esta escalada? Sí, yo encuentro dentro del bloque soberanista figuras políticas, diputados, diputadas en el Parlamento de Cataluña que quieren salir de esta deriva secesionista e intentar, bueno, pues encauzar la política por canales mucho más constructivos, que creo que es lo importante. Lo que ha ocurrido desde hace unas semanas a esta parte es que la política ha salido a la calle y lo que tenemos que hacer es devolver la política a las instituciones, racionalizar la crisis y pragmatizarla dando soluciones que creo que es lo que se merecen el conjunto de la ciudadanía catalana, ¿no? Que no hay derecho, yo el lunes pasado estuve con la gente del PSC, no hay derecho que ahora mismo en muchas casas, hogares de Cataluña no se pueda hablar de política por esta crisis. No hay derecho a que los trabajadores no sepan qué va a ocurrir con su puesto de trabajo como consecuencia de la fuga de empresas, por esta inestabilidad política que se está provocando y que dura ya mucho tiempo. Entonces, creo que la principal responsabilidad que tiene el presidente Puigdemont es aclarar exactamente qué quiso decir el pasado martes y a partir de ahí ir a esa mesa de diálogo que es el Congreso de los Diputados. Tendrá muchos asesores Puigdemont en este momento diciéndole qué debe decir en respuesta al requerimiento, pero ¿usted qué le aconsejaría que dijera? Hombre, a mí yo le aconsejaría que fuera claro, que fuera responsable, que fuera generoso, que sea honesto con su palabra del pasado martes cuando dijo que él quería representar a todos los catalanes, no solamente a una parte sino a todos. Creo que durante estas últimas semanas ha habido múltiples manifestaciones, algunas en favor de la independencia en Cataluña, otras a favor del diálogo en Cataluña, y también fuera de Cataluña ha habido esas manifestaciones, otras manifestaciones más unionistas en el sentido de apelar a la unión de España. Bueno, creo que cuando decía antes que de la calle se tiene que volver a las instituciones para hacer política, todos los políticos, también nosotros, pero sobre todo Puigdemont y el bloque soberanista, tiene que escuchar lo que ha dicho la calle, todas las voces, saber que Cataluña no es un solo pueblo, sino que son muchos pueblos y a partir de ahí representar a todos y canalizar, creo que esa solución a través del diálogo. Y si lo hace, si Puigdemont responde claramente que no se ha producido una declaración de independencia en Cataluña, todo el mundo dice, si lo hace, dialogaremos. ¿Dialogar sobre qué? Sobre la reforma constitucional, sobre cuáles son los problemas que tiene el modelo autonómico de encaje de Cataluña y ahí podemos hablar de muchas cosas. Aquí la cuestión es ¿por qué vamos a debatir sobre cómo se va Cataluña de España cuando realmente lo que tenemos que hacer es hablar de cómo Cataluña se resitúa en España? Y este es el matiz importante que nosotros incorporamos. Es verdad que desde hace tiempo venimos alertando al presidente del gobierno, hasta ahora con pocos resultados, pero afortunadamente después de todo lo que está aconteciendo, ya por fin el Partido Popular reconoce que tenemos que abordar la reforma de la Constitución, pero es evidente que el Estatuto de Autonomía en Cataluña fue un punto importante de disloque, yo diría, ¿no? de la situación política en Cataluña y tenemos que volver a reconducirlo, ¿no? Iremos a la reforma constitucional, pero si efectivamente Puigdemont reconoce que no ha habido una declaración de independencia, ayer me dijo el portavoz del Govern que estuvo aquí en Hoy por Hoy, que ellos quieren dialogar sin condiciones previas, dicen, pero cuando aprietas un poco, dicen, dialogar sobre la independencia o sobre un referéndum pactado, dialogar sobre cualquier cosa, sin perjuicio de dónde se llega al final. Nosotros siempre hemos dicho que las urnas no pueden ser el origen de un conflicto.
debe ser el resultado que solucione ese conflicto. Por tanto, lo que tenemos que hacer antes los políticos de llegar a las urnas es pactar, y eso es la reforma constitucional, y en ese sentido creo que lo importante, lo sustantivo que se ha producido ayer es que los dos principales partidos de la Cámara, pero creo que en eso estaríamos todos de acuerdo, hemos abierto la vía de la reforma constitucional. Por tanto, en fin, creo que cuando se dice ¿quién puede mediar? Pues creo que la mejor institución para mediar es precisamente la Casa del Diálogo, que es el Parlamento. Y esa reforma constitucional tiene sus trámites, es lenta, como todo el mundo sabe. Mientras tanto, si Puigdemont dice que no ha declarado la independencia, ¿debe abrirse una negociación bilateral entre los dos gobiernos? Bueno, creo que, fíjese, hasta incluso la activación del 155, este requerimiento, en el fondo ya es una comunicación política entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Es verdad que los oyentes pues dirán, bueno, qué complejo es todo esto de la política, pero es cierto también que la situación política en Cataluña es tan compleja que exige empezar a abrir esos canales de comunicación. Este es el primero, entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Si el presidente Puigdemont efectivamente dice que no ha habido una declaración de independencia, pues creo que estaremos ayudando y mucho a empezar a canalizar de nuevo el diálogo por vías constructivas. ¿Y ese cauce debería mantenerse abierto de gobierno a gobierno, a su juicio? Yo siempre he defendido, y se lo he dicho en privado y en público al presidente del gobierno, que si yo estuviera en su piel, estuviera en la Moncloa, yo desde luego no tendría ningún problema en hablar con Puigdemont. Ninguno. Pero bueno, cada cual es como es, y también entiendo la posición del presidente del gobierno, pero a partir de ahí creo que cuando se habla de mediación, insisto, ¿dónde tenemos que hacer las principales reformas para resolver la cuestión catalana? Si es que es el Congreso de los Diputados. Por tanto, el señor Puigdemont tiene abiertas las puertas del Congreso de los Diputados. La Comisión de Evaluación de nuestro Estado Autonómico, el Grupo Parlamentario del PDeCAT y de Esquerra Republicana tienen abierta la comisión y también el debate sobre la reforma constitucional. Ahora, si de lo que estamos hablando es de algo muy distinto, es decir, del reconocimiento de Cataluña como un Estado independiente, creo que entonces se están situando de nuevo fuera de la legalidad. ¿Y si lo que plantean es un referéndum pactado? Insisto, hasta incluso aquellos que están defendiendo un referéndum pactado están implícitamente diciendo que tienen que reformar la Constitución, porque nuestra Constitución no se reconoce el derecho a la autodeterminación de ningún pueblo de España. ¿Y debería? En mi caso, no. En mi opinión, en absoluto. Creo que, por eso digo, que el matiz y la diferencia entre el Partido Socialista y, por ejemplo, Unidos Podemos o los soberanistas es que nosotros queremos hablar de cómo Cataluña se queda en España, no cómo se va de España. Y este es un matiz importante, no es un juego solamente de palabras. Y si no queda clara la respuesta, porque la intervención en el Parlamento fue lo suficientemente confusa para poder anticipar que quizá nos encontremos con otra respuesta florentina. Si no queda clara la respuesta de Puigdemont al requerimiento clarísimo del Gobierno, ¿qué debería pasar a continuación? Bueno, yo creo que el señor Puigdemont quedaría muy desautorizado. Es decir, no puede tampoco seguir empantanando la situación política en Cataluña mientras las empresas se van de Cataluña, mientras la gente asiste atónita a esta ceremonia del absurdo. Creo que ha llegado el momento de que el señor Puigdemont nos diga claramente qué quiso decir el pasado martes. Y a partir de ahí el Estado actuará. Fíjese, hay que activar el artículo 155. Yo le puedo asegurar que nadie quiere activar el 155. Bueno, nadie, salvo Rivera. Nadie quiere activar el 155, pero parece que quien quiere activar el 155 es el señor Puigdemont. Y si no responde claramente, o responde que sí, que considera que Cataluña es independiente, ¿usted le ha dado carta blanca al presidente del gobierno para aplicar el 155? No. Nosotros, vamos a ver, el artículo 155 es una página en blanco, sí. Además debe ser una página en blanco. Es decir, no debe haber un desarrollo, digamos, muy preciso de lo que significa el artículo 155, porque cada crisis territorial es distinta. Aquí hay que recordar que el primer requerimiento que se hizo en nuestra democracia fue en 1985, el presidente Felipe González. Lo recordaba Esther Palomera hace unos minutos. Al gobierno canario. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una página en blanco. Entonces, en esa página en blanco, nosotros, a lo largo de estas últimas semanas, hemos hecho nuestros deberes. Yo he hablado mucho con Rajoy en público y en privado y le he dado mi interpretación de lo que debe ser el artículo 155. El artículo 155, sobre todo, debe ser algo que recupere y reconstruya el autogobierno que ha sido dañado por sus dirigentes en Cataluña. Es decir, aquí no se suspende nada. Quien ha suspendido, digamos, el autogobierno en Cataluña
y las instituciones catalanas ha sido el bloque soberanista. Por eso se hace tan complejo de entender lo que está ocurriendo en Cataluña, porque son los principales dirigentes en Cataluña los que han situado a Cataluña fuera de la legalidad y han violentado el autogobierno catalán. O sea que yo, si entiendo bien, van a pactar o van a consensuar o van a dialogar el presidente del gobierno y usted cada paso que dé a partir del momento en el que sí, en el peor de los escenarios, Puigdemont no aclara o dice que ha declarado la independencia, se active el 155. Van cada paso, ¿verdad? A hablarlo. Insisto, nadie quiere activar el 155. Segundo, nosotros hemos dado una interpretación al presidente del gobierno sobre lo que consideramos es el 155. Si quiere nuestro acuerdo y nuestro apoyo, pues lógicamente espero que tenga en cuenta esa interpretación. Y a mí me da la sensación, bueno, no estoy seguro de que eso va a ocurrir. Ahora bien, los pasos que se vayan dando, en fin, nosotros no somos gobierno, nosotros damos nuestro criterio, nuestra interpretación y esos pasos, pues lógicamente intentaremos acordarlos con el gobierno. ¿Qué aplicación le parecería ajustada al momento que vivimos? ¿La competencia de disolver y convocar elecciones, por ejemplo? Lo han dicho expresamente ustedes, ¿no? Es que va a depender de los escenarios que se produzcan después de lo que nos diga el señor Puigdemont. Yo no puedo adelantarle mucho más, entiendo que me lo pregunte, pero no puedo adelantarle mucho más. Lo que sí que le digo es que defender la Constitución tiene dos patas. Una, hay un artículo que es el 155, que por cierto es un copia y pega de la ley de Bonn, es decir, de la Constitución alemana, y por tanto la respuesta del Estado Social de Derecho en España será homologable al conjunto de países europeos que han podido sufrir o eventualmente pudieran sufrir un tipo de respuesta como esta, o de situación, mejor dicho, como esta. Y en segundo lugar, insisto, la resolución de un problema de fondo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que es la actualización de nuestro marco constitucional. ¿Ha mejorado su relación personal con Rajoy esta crisis? Bueno, inevitablemente tiene que hacerlo. Estamos en una crisis de Estado y, por tanto, bueno, pues dos políticos muy distintos, pues como es el señor Rajoy y yo mismo, creo que hemos dejado a un lado nuestras discrepancias. Es verdad que durante estas últimas semanas hemos hablado mucho. Yo me he tenido que morder un poco la lengua cuando había gente que decía, bueno, no, es que este se está poniendo de perfil, es equidistante. Bueno, yo creo que muchas veces la política, yo entiendo que, por supuesto, hay que estar en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero la política algunas veces no se ve, pero se nota. Y en este caso lo que sí que creo que agradeció la ciudadanía española es ver a los dos principales partidos, bueno, pues anteponiendo los intereses del país a los intereses particulares y electorales que pueda tener uno y otro. ¿Le cuenta Rajoy si está recibiendo mucha presión para que sea más duro? A mí no me lo cuenta, pero tampoco hay que ser un analista muy avezado para Pero él no le dice nada, no le hace comentario de eso. Para saber que... No le hace ningún comentario de eso. No, pero yo creo que no hay que ser un analista muy avezado para saber que él tiene presiones muy fuertes de propios entornos dentro del partido, imagino, más a la derecha. Y luego, sorprendentemente, tenemos a un Rivera, a un Ciudadanos que se ha situado a la derecha del Partido Popular. ¿Y cree que resistirá Rajoy esa presión para que sea más duro? Bueno, aquí está el PSOE. Sí, aquí está el PSOE para articular una respuesta de Estado, no una respuesta de una parte ideológica que compone ese Estado. Y por tanto, si vamos en ese camino, pues nos encontraremos. Y si no, pues desgraciadamente se lo tendré que decir al presidente del gobierno. ¿Usted le ha arrancado al presidente del gobierno el compromiso de poner en marcha por fin la reforma constitucional? ¿Es un compromiso firme de Rajoy? Sí, lo es. ¿Que implica todo el PP? Bueno, él es el presidente del Partido Popular, ¿no? Vamos a ver, es evidente, yo no rechazo, al contrario, empatizo, no con él, sino con el argumento que usted plantea, y es que al final hablar del modelo territorial es un debate muy complicado para organizaciones de ámbito nacional que quieren gobernar este país. Es muy, muy complicado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses en juego, porque estamos hablando de sensibilidades, de identidades, de intereses económicos, como pueda ser, por ejemplo, la financiación autonómica. Evidentemente eso tensa las costuras de una organización política. Y no se lo dice Rajoy, se lo está diciendo alguien que lidera el Partido Socialista. Me lo dice en carne propia, ¿verdad? Entonces, claro, a partir de ahí, pues bueno, es evidente que es un desafío para todas las organizaciones, pero tenemos que abordarlo. Es que no hay otra, hay que abordarlo. Entonces, sí que he notado convicción y determinación por parte del presidente del gobierno de abordar esta situación. O sea, ¿es un compromiso sobrevenido por la crisis o Rajoy por fin se ha convencido de que hace falta? Yo creo que él se ha convencido de que hace falta abordar esa actualización de la Constitución. ¿Y el plazo, en 6 meses, estará abierta esa comisión? Sí.
Bueno, se va a abrir la comisión de evaluación ahora de la situación política en Cataluña, de las ventajas y debilidades de nuestro modelo autonómico, y a partir de ahí, en 6 meses, se abrirá la comisión constitucional. ¿Hace el presidente alguna autocrítica por su inacción estos años? ¿O no han tenido tiempo para hablar de la autocrítica? Presidente del gobierno, digo. Bueno, las conversaciones que mantengo con él tampoco son conversaciones en las que al final entramos en los reproches, ¿no? Creo que al final tiene le preguntaba por si en la intimidad de esas conversaciones, que han sido muchas estos días, había surgido, no lo preguntaba por otra cosa. No. Hombre, yo le tengo por una persona, en fin, inteligente, lo es, y yo creo que como presidente del gobierno que es, y viendo la situación ahora mismo en Cataluña, debe ser consciente, creo, pero vamos, esta es una intuición mía, no una aseveración de algo que me haya dicho, de que probablemente pues el haber confrontado territorialmente o el haber recurrido el Estatuto de Cataluña, creo que además la vicepresidenta del gobierno en algún momento dado al principio de la legislatura sí que habló del error que fue recurrir ante el Tribunal Constitucional el Estatuto. Bueno, pues yo creo que sí que es verdad que la derecha está haciendo un ejercicio de reflexión sobre algunas de las cosas que ha hecho mal. Habrá catalanes que nos estén escuchando ahora mismo y que digan, sí, una reforma de la Constitución como solución a medio y largo plazo para este desencaje, para esta sensación de desasosiego o de no encajar que tienen muchos de ellos, y es una evidencia que tiene una reforma de la Constitución desde el punto de vista de lo que usted representa, del centro izquierda, para esos catalanes. Plurinacionalidad, reconocimiento de la singularidad catalana, una mejora de la financiación, una mayor capacidad del autogobierno catalán en múltiples áreas que tienen mucho que ver con su voluntad de ser nación dentro de España, con su voluntad de tener unas instituciones catalanas propias y reforzado su autogobierno. Creo que hay muchísimos ámbitos, tanto en el ámbito económico como en el ámbito de la política educativa, cultural, lingüística, que afectan a Cataluña, pero que también se pueden trasladar al conjunto de la sociedad española, ¿no? Es decir, fíjese, le comento, cuando se habla, por ejemplo, de que en España en la Constitución tenemos no una lengua oficial, sino que son 4 las lenguas oficiales, creo que eso también tiene que ser algo que se traslade a instituciones comunes, ¿no? En el Senado lo intentó el expresidente Zapatero, y creo que son elementos de empatía y de reconocimiento más allá de Cataluña de una realidad plurilingüe que debe ser también asumida por el conjunto de los españoles. ¿Y cree que un paquete así como el que está describiendo puede resultarle atractivo a... No lo voy a cuantificar, pero a los muchos catalanes, porque eso se ha visto en resultados electorales, en encuesta y en el no celebrado referéndum del día 1 de octubre, que quieren manifiestamente a día de hoy romper con España? Yo creo que sí. Fíjese, yo el otro día hablando con gente joven, les dije que lo que le está pasando ahora mismo a la política española para con el bloque soberanista no es algo que nos pase por ser españoles. Esta es la sociedad del siglo XXI. Hay movimientos regresivos en una sociedad que está ahora mismo en una tensión entre abrirse o ensimismarse o en encerrarse sobre sí misma. Y fíjese, cuando hablamos de la reforma constitucional, cuando hablamos de que tenemos que dar la batalla contra el secesionismo política, la batalla política, de los argumentos del proyecto político de regeneración que necesita nuestro país, yo siempre señalo al Reino Unido. Mucha de la gente joven del Reino Unido se movilizó en el Brexit porque no querían ponerle fronteras a su país. Ellos no querían utilizar el pasaporte para salir del Reino Unido y poder viajar por el conjunto de Europa. Y eso es lo que ahora mismo tiene el Reino Unido encima de la mesa. Bueno, yo creo que esta es una batalla también generacional. Ahora mismo no solamente estamos defendiendo la Constitución de nuestros padres y nuestros abuelos, que es la del 78, sino que además creo que hay mucha gente joven que tiene que sentirse incumbida, concernida por lo que está pasando en Cataluña, porque en la crisis catalana hay muchos elementos que subyacen. Por supuesto hay una cuestión identitaria, por supuesto hay cuestiones que tienen que ver con los defectos de nuestro modelo territorial, pero también hay un elemento, un denominador común que estamos viendo en muchísimas partes de Europa y del mundo, de la política de hoy, del siglo XXI, que tienen que ver con esa tensión entre sociedades abiertas o sociedades cerradas sobre sí mismas, ¿no? Y creo que eso también está pasando en España. ¿El PSOE descarta del todo un referéndum pactado en Cataluña? Nosotros lo que queremos es pactar una votación, que es la reforma constitucional. Es que yo creo que el orden de los factores sí altera el producto.
El señor Iglesias, el señor Puigdemont, ¿qué es lo que defienden? Oye, pues defienden legítimamente, pero yo creo que equivocadamente, el derecho a la autodeterminación y en consecuencia a la independencia de Cataluña. Yo creo que eso es un error, ¿no? Y que creo que lo que tenemos que discutir es cómo encajamos una realidad distinta, que es la catalana, en un Estado complejo, descentralizado, europeo, que es España. Y dígame cómo, porque también tenemos oyentes en el resto de España que estarán pensando, ese pack que les ofrece el señor Sánchez a los catalanes, ¿cómo me perjudica a mí? Estarán pensando en el resto de España. Bueno, lo que nos perjudica ahora mismo es el mantenimiento del status quo. A todos. No olvidemos que Cataluña es el 20% de nuestro Producto Interior Bruto. Y por tanto, no olvidemos que esto está empezando a tener, de manera muy menor, pero empieza a tener consecuencias sobre nuestra prima de riesgo, sobre nuestra deuda pública en consecuencia, sobre la proyección que pueda tener nuestra economía. Por tanto, la política tiene unos elementos enormemente estabilizadores, pero también desestabilizadores. Y este es el principal reproche que yo le hago al presidente del gobierno. Cuando él dice, ahora tenemos que abordar esta crisis. Pero bueno, esta crisis no vino de Estados Unidos, no es la quiebra de un banco de inversiones de Lehman Brothers que de repente... Esta es nuestra. Esta es nuestra. Y además él la ha vivido en vivo y en directo. Y además con muchos actores políticos y fuera de la política diciéndole al señor Rajoy, oiga, usted tiene que hacer algo en Cataluña, ¿no? Por tanto, hecha esta reflexión, sí que le digo, el status quo, mantenerlo como está, creo que nos perjudica al conjunto de españoles. Y en segundo lugar, hombre, el Partido Socialista, si algo va a garantizar, es la igualdad social y económica de todos los españoles. ¿Esta crisis ha roto su recién estrenada luna de miel con Pablo Iglesias? Pues yo creo que no debería. Fíjese, ayer escuché a Irene Montero y a Iglesias criticarme, bueno, no sé qué, de una triple alianza que yo no lo había escuchado hasta ahora. Como estuve metido en el congelador durante un año, pues algunas cosas como que estaba un poco fuera, no las entendía, ¿no? Pero yo creo que esto no tiene nada que ver con lo ideológico. Fíjese, además yo creo que podemos dar desde la izquierda una batalla muy bonita. Hoy en el Día Nacional podemos dar una batalla muy bonita, no sobre lo que es España, sino sobre lo que queremos que sea España. Yo creo que Pablo Iglesias y Podemos entraron en la política española al grito de que hay que regenerar la vida democrática de este país. Bueno, pues tenemos abierto el cauce de la reforma constitucional. ¿No le parece a usted el mejor instrumento para regenerar la vida democrática en nuestro país? Reconocer derechos, libertades, reordenar nuestro sistema político, mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones, resolver la cuestión territorial. Yo creo que si Unidos Podemos rechaza esta vía regeneracionista, reformista, pues creo que no estará respondiendo a los intereses de muchos electores. Yo, desde luego, no voy a entrar en ninguna crítica con Unidos Podemos, se lo puedo asegurar. Creo que mi vocación de unir a la izquierda está muy por encima de lo que es la coyuntura, y yo espero que reflexione Pablo Iglesias y que vea esto como una oportunidad y no como una amenaza de que nosotros estamos expulsando a Unidos Podemos. No, mire, yo le he dicho al presidente del gobierno, en público y en privado, y se lo he dicho además a Pablo Iglesias personalmente, que la responsabilidad que tiene el presidente del gobierno es llamar a todos los actores políticos. Y a un líder político como es Iglesias, que tiene detrás de sí 5 millones de votos, no se le puede dejar apartado. Y eso es un error que está cometiendo Rajoy. Yo no lo cometería, pero él lo está cometiendo. Y yo no soy responsable de ello. Le he oído bromear en las últimas horas con distintas formulaciones sobre yo que iba a romper España, ya ve, aquí estoy echándole una mano al gobierno, yo que he estado en el congelador, me tuvieron un año, mi primera vida, es decir, no sé, las diferencias que todavía emergen a veces entre socialistas, ¿son solo generacionales o son ideológicas? Bueno, habrá un poco de todo. Fíjese, este año se está cumpliendo el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales. Alfonso Guerra, por ejemplo, que era entonces secretario de organización del Partido Socialista, lo era de una organización que defendía la autodeterminación de los pueblos de España. Entonces, bueno, yo creo que también la coyuntura hacia la política, a los políticos, y también pues generacionalmente, pues creo que hay cambios de opinión. Este es un nuevo PSOE que surgió el pasado 21 de mayo, que tiene su propia dinámica, su propio pensamiento, que no rompe con el pensamiento anterior. Yo, por ejemplo, ayer le mandé un mensaje a Alfredo Pérez Rubalcaba y le reivindiqué
como aquella persona que hace ya, desde 2013, cuando se firmó la Declaración de Granada, puso, negro sobre blanco la necesidad de abordar una reforma constitucional para regenerar nuestra vida democrática y resolver la cuestión territorial. ¿Pero le desazona la desconfianza que todavía provoca usted en algunos veteranos del partido? A mí la verdad es que lo que más me interesa es ganarme la confianza de los españoles. Quiero decir que, en fin, lo nuestro no es un cuartel, el Partido Socialista no es un cuartel, no, esto es una organización viva, plural, de izquierdas, tiene una vena hasta incluso un poco ácrata. Yo creo que el debate es bueno, yo respeto todas las opiniones, las escucho. Algunas veces me he tenido que morder la lengua, claro, porque estas semanas que yo he estado hablando con Rajoy mucho en privado y negociando con él, pues todas las cuestiones que ahora mismo, ayer empezaron a visualizarse, pues, pero bueno, yo creo que también en estos momentos es cuando se necesitan políticos con personalidad, que aguanten el tirón. Dígame, ¿qué día se mordió la lengua? Pues hombre, es el día de la carta de 4 exdirigentes del Partido Socialista, o que me acusaban eventualmente, hipotéticamente, de ponerme de perfil. Bueno, pues no estoy de perfil, estoy haciendo mi trabajo. Y muchas veces el trabajo de un político no es estar en un dúplex de televisión, que hay que hacerlo. Ni tampoco poner un tweet para ver cuántos retweets tienes, que también hay que hacerlo, sino pues hacer un trabajo que es más callado, pero que para un partido como el Partido Socialista, que es una organización de gobierno que aspira a gobernar, pues es absolutamente necesario. Estaremos en una semana mejor que hoy, señor Sánchez. Ojalá, vamos a hacer todo lo posible porque sea así. Yo sí que le voy a decir una cosa. Creo que esta crisis tiene solución y que hay esperanza, que lo vamos a resolver, que probablemente tengamos más turbulencias durante los próximos días y semanas, pero que creo que los principales actores políticos en Cataluña y en España hemos aprendido de lo que ha ocurrido y sobre todo hemos puesto en marcha los cauces, hemos abierto los cauces para que se resuelva desde la política, desde las instituciones políticas, esta crisis que se ha alargado durante mucho tiempo y se ha dejado durante mucho tiempo crecer sin resolverla. Pues ojalá. Gracias. A ustedes.